Hola, ¿cómo están? Hoy es martes 28 de mayo de 2019, un día más que nos da mucho gusto estar con ustedes en el Rapidín, aquí después de la mañanera. Como todos los días, saludo con mucho cariño a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tere? Y hoy es martes, y como todos los martes tenemos el privilegio de que esté con nosotros el doctor Bernardino Esparza. Aquí en vivo y a todo color. Con ustedes. No, Está al conmigo. Ok, perfecto. Jaime, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido como de costumbre. Gracias por la invitación. Pues hoy hubo mucha tela de dónde cortar, ¿no? Sí, déjame comentar la gente que nos ha escrito algunas cosas. Alejandra Ayala, que se declara del AMPA de la ciudadanía porque no está de acuerdo con la 4T. Patricia Ruiz, que dice soy totalmente fifí en Pona. Edgar Medina Durán, gracias. Lomito Agrio, que nos exige su credencial subfifí. Sí, ese cuate de veras es mi hit, porque nos habla, nos escribe mucho. Hola, Lomito. Gracias por los comentarios para Francisco Chávez, para Milene de la Fuente, para... Mi amiga no la conozco, pero es mi amiga de las redes desde hace mucho tiempo. Okay. Sí, hola, Milene. Sí, Antonio Tapia, gracias por sus comentarios. Gaby Camargo, Lourdes Rojas. Te pregunta cuál es el sentido del AMPA del periodismo. Francisco Chávez, en fin, Luz Blanca, Antonio Tapia, Rosa Illescas, que nos hace una reflexión interesante. En fin, estos son algunos de los que nos han escrito. Mil gracias a todos ellos. A ver, los temas de hoy. Hoy se dio un informe de los programas sociales, de las becas que están dando en lugar de los apoyos para estancias infantiles. Sí. Se dio el informe también sobre las becas educativas, lo dio el secretario Esteban Moctezuma. Se dio el informe de las 100 universidades, cómo van las 100 universidades, cuánto han costado, cuál es el diseño de los edificios, etcétera, ¿no? El presidente dice que es mentira que se rechazaba a los alumnos porque reprobaban el examen. O sea, el examen que es el UNAM, el POLI, que es mentira eso de Es mentira. Que sí. Lo que dice es que eran 125 preguntas y que solamente pasaban los que tenían 120 preguntas correctas para arriba, y que los otros chicos eran rechazados, y que esto es a lo que nos acostumbró el neoliberalismo, es decir, a rechazar. A hacer exámenes. No, a rechazar a todo el modelo. Sí. Sobre esto habría que comentar algunas cosas, pero bueno. Estuvo también una reflexión sobre la planta chatarra, esta planta que el presidente ha mencionado mucho, la de fertilizantes. Dice que pues si México quisiera ser autosuficiente en fertilizantes, pues no hay la capacidad para hacerla. Sí, este asunto de la planta chatarra parece que está vinculado al asunto de Altos Hornos, que ya ven que le congelaron las cuentas hace un par de días. Sí, la unidad de inteligencia financiera. Sobre la Huacana, el presidente dijo que le preguntaron sobre la humillación que había padecido los soldados. El presidente dice que la humillación no les resta autoridad, sino que al contrario, y que está bien que ellos no hayan contestado, y que están bien entrenados en no comentó que se les devolvieron las armas a la gente que los secuestró, entre ellas un rifle que lo ha comentado todo el mundo, un rifle Barrett, que se supone que es un rifle que puede hacer hoyos, perforaciones. Bueno, se tiran helicópteros con eso, blindados. Vale la pena señalar que Felipe Calderón ha estado tuiteando que se le debe dar la orden a los soldados que se defiendan. El presidente dijo que no. Luego, en un mensaje muy atropellado, dice que la gente debe portarse bien para ser feliz, que los delincuentes no deben darle una tristeza a las madres porque sean delincuentes, y que mejor regresen al camino del bien para que las madres no sufran, ¿no? Se suspenden las mañaneras en los estados con elecciones. El INE ya se lo iba lo iba a ordenar, no a proponer, a ordenar, porque el INE tiene la autoridad para hacer eso. Estuvo Ricardo Rocha. Ricardo Rocha
pues le dijo que está en la lista de esta lista de 36 periodistas que salieron, que habían recibido recursos, que una de las empresas, él ni siquiera es socio o integrante de esa empresa, que la otra sí, que hizo 200 cápsulas en video desde 2016 y que pues le parece lamentable que antes, durante el panismo y priismo de los otros sexenios, se le tildara de López Obradorista, y ahora los López Obradoristas pues de alguna manera lo tildan de priista, y que además van a desaparecer el canal del Congreso, no han pagado sueldos, no han pagado renta. O sea, fue una denuncia y una queja personal. Y bueno, perdón, ese fue, digamos, el panorama. No, sí hubo mucho. Sí, hubo mucho. Bernardín. Oye, yo nada más escuchando inclusive lo que has comentado, Jaime, por supuesto, y lo que decía el presidente de la mañana, hablando de las estancias infantiles, yo entendí que él ya estaba regresándoles el presupuesto a las estancias infantiles. Nunca. Creo que no es así, ¿no? Hasta donde sé, hay juicios de amparo, ¿no? Y quienes se han presentado sus juicios de amparo, los quejosos, como se llama en materia de amparo, los han ganado, hasta donde yo sé. Los han ganado. Y entonces esa es la obligación que le hace el Poder Judicial al Poder Ejecutivo a que les dé el presupuesto del 2018, ¿no? Entonces eso es una obligación, no es por voluntad propia del Ejecutivo que esté regresando los amparos. Eso creo que así es legalmente y así debe proceder, porque así se ha resuelto, hasta donde tengo entendido, por parte del Poder Judicial en ese sentido. Y la otra parte es justamente el tema de la inseguridad y lo que habíamos ayer, el video de los militares. Yo creo que sí es indignante la actitud, por supuesto, de los ciudadanos que estaban, pues, de alguna manera humillando a los militares, ¿no? En donde no podían, en cierto aspecto, defenderse. Pero además de eso, creo que hay un planteamiento muy interesante. Bueno, ya se presentó esta circunstancia, están ahí los militares, y creo que tiene que haber una reacción, sobre todo por la privación de la libertad que le está haciendo este grupo de personas a los militares. O sea, es indignante esa parte. Eso, es decir, está bien, no contraataques, por decirlo así, los militares, no te defiendas, pero también hay una vejación impresionante de lo que hacen los ciudadanos, ¿no?, a los militares. Creo que ahí deben de haber algunas demandas penales en esa parte, demandas inclusive que quiero pensar en ese sentido, porque pues no pueden hacer justicia inclusive por su propia mano, inclusive están pidiendo que se les devuelvan armas. Esas armas habría que ver si tienen licencias, ¿no?, para poder, estoy hablando de la legalidad, pero claro, o sea, que eso debe de ser, porque tú no puedes portar una arma si no tienes un permiso, una autorización, un barret, imagínate nada más, o sea, no pueden tenerlo. Entonces creo que ahí sí debe haber un tipo de investigación y de sanciones en ese ámbito. Creo que eso es importantísimo entenderlo de esa manera. Bueno, pues a mí realmente me preocupa muchísimo lo que pasó en Michoacán, y me preocupa más pues este ambiente de descomposición que estamos viviendo sin que nadie se haga cargo del problema, porque finalmente lo que decía Jaime, que me parece tremendo, o sea, inconcebible casi, de que pues sean buenos para no preocupar a las madrecitas, pues se supone que el Estado tiene el monopolio de la violencia. De eso se trata, pues para que justamente todos podamos vivir en paz. Si estamos ahora en manos de un cártel o de otro, de la lucha por dominar un territorio, pues creo que realmente estamos en un estado fallido. Yo sé que es fuerte decir esto, pero si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, pues yo creo que eso se llama aquí en China estado fallido. Hay un texto que Jaime me compartió y que ahorita seguramente él va a hablar de eso, de Raimundo Rivapalacio, donde habla pues muy en serio de este problema. Ahí hay otro de Carlos Marín, que seguro también viste. Sí. Pero bueno, yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, se supone que estas gentes que secuestraron a los soldados son de un grupo de autodefensa. Secuestran a los soldados, los humillan, los tienen, o sea, es un secuestro. Pues. Sí, pues vimos el video. Y para que los liberen les dan las armas, les regresan las armas. ¿Qué hubieran hecho ustedes en esa situación? Prever la situación.
pero no la previste, ¿qué hacen ustedes? O sea, ¿abren fuego contra los habitantes? No, tampoco es eso. Yo creo que si no pueden actuar los militares como tal, ¿no? Están también las policías, no sé qué está haciendo la policía. Ahí no hay ningún policía. Es decir, controlar la situación en ese momento. Es decir, no entran los militares, pero sí entra la seguridad pública, entran los policías. No había policías, no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer y exigir es que si a ti te aplican la ley, a mí me aplican la ley, se debe aplicar la ley en parejo, no debe ser exclusiva la ley, ¿no? En esa parte, sean autodefensas, no sean autodefensas, hay armas de por medio, las armas no sé si sean uso exclusivo del esfuerzo, del ejército, por supuesto, muchas veces seguramente, exclusivo. Pero eso tiene un permiso y tiene que tener una autorización. ¿Qué se debe hacer, Jaime, en concreto? La aplicación de la ley y que entrase en su momento la policía a dirimir ese conflicto entre Mira, yo no soy militar ni policía, ni tengo ninguna experiencia, pero por el sentido común, yo creo que hubiera yo pedido inmediatamente refuerzos y creo que hay otras medidas disuasorias para poder evitar una situación como esta. Hay gases lacrimógenos, hay chorros de agua, en fin, si se te sale de las manos un conflicto de este tamaño y tú eres pues el responsable de esto, pues eres la Guardia Nacional, aunque todavía no formalmente lo eres, o el Ejército, pues estamos en problemas. Y ese es justo el problema, porque ellos, los militares, no estaban como Guardia Nacional, hasta donde yo tengo entendido. No. Decía hoy el presidente, se tienen que capacitar en materia de derechos humanos, pero ante un ataque, ¿cómo van a responder la Guardia Nacional? ¿Cómo de responder? Con gases, con agua, con chorros de agua. El presidente lo que dice es, hasta les va a convenir, hasta esto va a ser para que vean que sí están capacitados en derechos humanos y que no reaccionan. O sea, es que toda la respuesta, digamos, de esta administración frente a la violencia o frente a la falta de cumplimiento de la ley es, pues mirar para otro lado, que hacen una marcha, que no sé qué, que se atraviesan en los gentes, en los trenes, que, bloquean vías, todo, ¿no? Es, ¿a quién le hablan? ¿A mí? No, yo no tengo nada que hacer. Entonces, ¿en qué situación estamos? A mí me da mucho miedo. Leía yo una nota de que en Michoacán pues, la gente ya no quiere salir a la calle porque estamos en manos de esos grupos paramilitares o del cártel Jalisco Nueva Generación que se pelea con los otros en no sé qué. Bueno, entonces ahora sí que ¿dónde está el piloto? Sí, bueno, a mí les voy a confesar que a mí me da gusto que se haya resuelto el asunto sin muertos ni heridos. Esa parte me parece bien, digamos, ¿no? Sin duda. Me parece lamentable que se les regresen armas, sobre todo de un calibre como calibre 50, dicen, que yo no sé qué sea eso, pero dicen que las balas son enormes, que dice Teresa, que es experta en armas desde hace tiempo, que pueden derribar helicópteros. Bueno, lo leí, ¿Cuántos helicópteros has derribado con tu barrio? Pues en los videojuegos ni así me gusta derribar helicópteros. Bueno, entonces, qué bueno que se resolvió, qué malo que se tenga que hacer esa negociación. Qué malo es eso, pero lo que es peor es lo que decíamos ayer. El presidente sigue sin tener una estrategia de combate a los cárteles y a la inseguridad. O sea, responder a los cárteles, que más vale que se porten bien para que sus mamás no pasen penas, pues me recuerda un poco lo que me decía una tía cuando me regañaba, para que me dice, ¿qué no estás viendo el sacrificio que hace tu mamá? Perdón, pero me parece ridículo que un presidente de la República dé esas recomendaciones. Me parece terrible. Dice Riva Palacio, voy a leer un pedacito, dice: el fin de semana pasado sucedieron eventos en Michoacán de suma gravedad. En la Huacana sometieron a una docena de soldados y los vejaron para exigir que les devolvieran armas incautadas. En Zamora, decenas de camionetas que llevaban pintado en sus costados las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación asolaron la ciudad y mataron policías en un desfile de poder y desafío al Estado mexicano. Lo hicieron porque quisieron y porque pudieron. Si usted se pregunta dónde estaba el presidente,
que tendría que haber actuado, la respuesta es gritando que todos los males son culpa de la corrupción, dando clases extraordinariamente fallidas de historia y de geología y de otras cosas, de astrofísica, y comiendo barbacoa. Eso comenta hoy Riva Palacio. Es muy grave. Muy grave. Muy grave. Ahora, Bernardino, ¿cuáles son las condiciones que se dan para declarar que un Estado es fallido? ¿O qué combinación de elementos se da? La Constitución te habla de un estado de excepción, ¿no? O al menos te habla de la suspensión de los derechos y sus garantías en caso de perturbación de la paz, ¿no? En donde peligra inclusive también la sociedad, de alteración en estas circunstancias. En estos momentos se pueden llegar a suspender los derechos y las garantías individuales, no todas, que quede clarísimo, y esto tiene también que ser con la aprobación del Congreso, ¿no? Y está marcado en el artículo 29 constitucional. De hecho, hago el anuncio, tengo un libro respecto a ello que se llama Estado de Excepción. Entonces, en esta parte, ante esta perturbación de la paz pública, porque me supongo que los michoacanos, ahorita los de Zamora, tienen pánico, tienen miedo, ¿no? Etcétera, pues para restablecer todo ese orden, pues de alguna manera, lo dice el texto constitucional, se llegarán a tener que suspender los derechos y las garantías individuales en ese sentido, ¿no? Ese es el camino, digamos, en principio legal constitucional. O sea, cuando hay una afectación de la paz pública y de las garantías individuales, se tendría que decretar una suspensión de derechos para restablecer el orden y la paz y reordenarse otra vez toda la seguridad pública en este sentido y poderle restituir, por supuesto, una garantía a los ciudadanos, unos derechos en este ámbito, ¿no? Esto así es, ¿eh? ¿Y políticamente? A mí no me parece que estamos ni cerca de un estado fallido. No me parece. No, me parece, lo peligroso es el mensaje que lanza el presidente. Es decir, no va a haber confrontación. Pueden hacer lo que quieran, pero no les vamos a dar una pena a sus madres. Ese es el mensaje que está mandando el presidente. Me parece lamentable el silencio de muchos políticos mexicanos que están diciendo, pues sí, tienen que contestar. No, el problema no es contestarle, el problema es diseñar una estrategia de eso. Y ya, bueno, yo quisiera hacer un comentario de otro tema. Vi con atención la participación de Ricardo Rocha. Sí. Reclamándole la lista. Creo que le reclamaba a Jesús Ramírez también, diciendo... Es que dicen que el que filtró la lista fue Jesús Ramírez y que la hizo como él había querido. En fin, parece que no fue así, parece que no fue así. Pero bueno, yo sentí que Ricardo Rocha le reclamaba a Jesús Ramírez y a otros integrantes de la 4T. ¿Qué fue lo que me pareció tremendamente mal de la reclamación? Que la reclamación de Ricardo fue diciendo, yo te he apoyado, Andrés Manuel, y me salen con esto. O sea, que los periodistas que no le hicieron servicios gratuitos, que no fueron los López Obradoristas, los periodistas que no hicieron eso, a eso sí se les puede exhibir. Pues ese fue el mensaje que dio Ricardo Rocha. Ojalá que no haya sido su intención, pero finalmente las cosas salen, aunque nosotros no tengamos las intenciones. La intención fue, no pueden hacerme eso después de que yo lo he apoyado, señor presidente. Me pareció un mensaje lamentable. Y ya con esto terminé. Sí, y tienes razón, y tienes toda la razón, porque pues el ejercicio periodístico no puede, digamos, que manejarse a cambio de favores ni de apoyos, porque es justamente lo que carcome, digamos, el trabajo que los periodistas, muchos, intentamos con éxito o con mediano éxito hacer. Entonces creo que tienes razón, pero en fin, es que alrededor de la famosa lista, pues yo creo que se molestó a muchos periodistas, pues porque no es una lista que esté confirmando lo que ahí se dice, porque no hay ningún dato que permita corroborar, en fin. Entonces, pues yo creo que sí hay pues un ambiente de descontento por haber hecho esto. Yo estoy de acuerdo en que se publiquen las listas de quien sea, pero que haya datos.
porque yo hago una lista ahorita y digo que pues tú, Bernardino, y tú, Jaime, pues recibieron 5,000 millones de pesos hace 2 años, y pues pruébamelo, ¿no? Ajá. O sea, Es muy fácil no probar. puedo desacreditar. Es muy fácil probar que no los hemos O robado. sea, no puedes desacreditar a una persona pues Así es. simplemente porque pues, a ti se te hace, o porque hay, por ahí viste una listita. Entonces yo creo que es todo eso combinado, ¿no? Sí. Bueno. Pues yo nada más en el tema de la inseguridad que tenemos en el país, es cierto, ya está una Guardia Nacional. Ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación ya las leyes en todo el ámbito, ¿no? Sí, ¿no? Eso no implica, y por esa cuestión tampoco se puede justificar que no se ataque y no se detengan a los presuntos responsables de los delitos. Entonces, para eso está la policía, para eso está la seguridad pública, para eso están las instituciones, y por esa razón se tiene que actuar. La Guardia Nacional requiere de un proceso, sí, de capacitación de derechos humanos en principio, pero ¿para qué? Para que se otorguen garantías, ¿sí?, a ambas partes, a los integrantes de la Guardia Nacional, y puedan actuar rápidamente y eficientemente en la detención de los presuntos responsables, e inclusive también los presuntos responsables, sin duda, como lo dice la ley, tienen sus derechos, y por esa razón estamos en un Estado de Derecho. ¿Dónde consigo tu libro sobre el Estado fallido? Eso me interesa. Estado de excepción. Sí, Estado lo puedes, de excepción. puedes en Twitter, yo se los mando el link, y lo pueden inclusive ya descargar en electrónico, ¿no? Ahí está. ¿Nos mandas el link? Sí, les mando el para link. que lo tengamos aquí para Sí, las en personas estado de excepción, que nos derechos están viendo, humanos, sí. ¿no? Así es. Bueno, Bueno, pues ya nos despedimos. Participen en nuestra encuesta de si ustedes creen que las medidas que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, van a ser suficientes o no para frenar la contaminación. Y suscríbanse. así es. Se mete en YouTube y le pican ahí donde dice suscribirse y no cuesta nada. La encuesta está en nuestra página terevale.com. Gracias, Bernardino. Gracias, Jaime. Gracias, Tere. Gracias. Como siempre, gracias. Bye. Bonito día.